Hola, buenos días. Yo soy Guillermo Torrego y va a comenzar este morning meeting del 29 de noviembre de 2019. Si me podéis ir confirmando que el audio y la imagen es correcta. Buenos días, José. Me confirman que el audio y la imagen es correcta. Pues nada, vamos a comenzar con este morning meeting. Bueno, una jornada de ayer marcada por la festividad en Wall Street. Hoy seguiremos con una festividad en Wall Street. Bueno, la apertura, digamos, habrá un mercado a media sesión. Y bueno, la sesión asiática nos deja un balance negativo, un balance teñido de rojo, como vemos en pantallas, arrastrando los futuros de los homólogos de Wall Street. El Nasdaq cayendo un 0,30%, el Standard & Poor's 0,21%. Sobre todo por esos datos de producción industrial en la bolsa nipona, en la bolsa de Japón. Bueno, un dato del 4,2 que no veíamos ese dato, digamos, el peor dato en 2 años en la bolsa nipona en cuanto a la producción industrial. También en cuanto a las ventas minoristas en Alemania, bueno, un dato también peor de lo previsto, del 1,9 al 0,2. Eso está arrastrando no solo a los futuros de Wall Street, sino también a toda Europa. El DAX se deja un 0,60, el CAC parisino un 0,40, la bolsa española 0,25 y esta bolsa española, bueno, donde conocimos ayer que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó el PIB para España al 2% para 2020 y elevó la cifra de paro, la estimación de la cifra de paro al 14%. Eso en cuanto, digamos, a lo que está ahora sucediendo en los mercados, y lo más importante, los mercados estarán muy influenciados por el desenlace del conflicto comercial, de ver acuerdos de la fase 1 antes de final de año. No dudéis que volveremos a batir máximos. De lo contrario, puede haber o las correcciones se pueden agravar. Ahí vemos como el Standard & Poor's nuevamente esta semana batiendo máximos. Y cotizando desde los 3.153 que marcó ese máximo, pues bueno, una ligera corrección en el día de ayer. En lo que vamos de mes, si trazamos aquí, pues bueno, en Europa, el continente, los beneficios, los inversores se van a apuntar cerca del 3%. En Wall Street los beneficios son más amplios, cerca del o en torno al 5%. Y vemos como la estructura a largo plazo, ¿vale?, sigue siendo alcista. Lo mismo para el índice tecnológico, el Nasdaq, después de batir esta zona de techos, pues bueno, nuevamente todo este mes marcando, digamos, esos máximos. ¿No? Recordar que de cara al próximo año tendremos elecciones americanas y bueno, sobre todo intentarán inyectar, ¿no?, digamos, cosas positivas para que Wall Street mantenga, digamos, estos niveles de máximos. Si damos el salto a Europa, pues muy similar. El Eurostock, el índice representativo en Europa, marcando zona de máximos en los 3.698 puntos. Hoy, como venimos diciendo, pues bueno, una sesión en negativo, ¿vale?
sobre todo marcada por eso, ese dato en Alemania de las ventas minoristas y muy pendientes ahora a las 10 menos 5 ese dato de empleo. Como vemos, el DAX alemán cotizando en los 13.172 puntos. Desde máximos nos queda, si trazamos, un escaso 3% que probablemente con su estructura alcista podamos ver próximamente, quizá antes de final de año, si vemos un nuevo rally alcista en este final de año, en este último mes de diciembre. De haber acuerdo, seguramente el DAX también batirá máximos. La bolsa francesa, el CAC parisino, cotizando en los 5.890 puntos, también en zona de máximos, como abundamos. Y si nos trasladamos al patito feo, por así decir, de la bolsa europea, el IBEX 35, cotizando en los 9.300 puntos, intentando luchar contra las siguientes resistencias de los 9.485 puntos, las más relevantes, y que no pierda a medio plazo esos 9.000 puntos. Una bolsa española que ayer la agencia de calificación crediticia, como apuntábamos, rebajó ese dato de PIB para España en torno al 2% y elevó la cifra de paro para 2020 al 14%. Un índice muy bancarizado, la banca este año está sufriendo un mal comportamiento, por eso se desmarca, digamos, del resto de homólogos tanto europeos como americanos. La bolsa británica, también con su peculiaridad del Brexit, cotizando en los 7.000 casi 400 puntos, zona de resistencias. Veremos qué noticias proceden de la economía británica en cuanto al Brexit y qué desenlace tendrá tanto para Europa como para Gran Bretaña. De ver, digamos, un Brexit suave, pues bueno, favorecerá a ambas economías, tanto la europea como a la británica. Como apuntábamos, la bolsa nipona rezagándose, bueno, ha sufrido una caída, bueno, de la producción industrial, la mayor en 2 años, y bueno, está arrastrando la jornada asiática a todas las bolsas, cotizando en los 23.300 puntos. También muy buen comportamiento para su índice, el Nikkei. Si tenéis alguna duda de los índices, algún índice que queráis que analicemos en profundidad, podemos repasarlo. Vamos a dejar un par de minutitos. Me pregunta Joaquín por el CAC y me pregunta Víctor por el dólar australiano. Luego daremos el paso tanto al oro como a las divisas como a las materias primas. Vamos a terminar con los índices. Y bueno, el CAC, ¿no? Vemos su estructura de largo plazo, esa estructura alcista, que podemos encajar en un canal. Y de nuevo, si trazamos Fibonacci, de no ver acuerdos, podemos buscar alguna corrección
a largo plazo, pues bueno, que no pierda esos niveles serían importantes, pero bueno, sobre todo esa zona pivote que antes fue su zona de máximos de resistencias de los 5.665, de si vemos correcciones, algún movimiento correctivo, podemos aprovecharlo para continuar con su tendencia, ¿vale? Es lo más importante, estar al lado de la tendencia y sobre todo muy guiado. Ahora los mercados están muy expuestos a esta incertidumbre. Se van a mover sobre todo por las noticias procedentes en cuanto al conflicto comercial, ¿vale? Que no pierda esos niveles, 5.660 puntos sería lo más importante para este índice, o aprovechar alguna corrección para volver a entrar. Ahora, pues bueno, parece muy sobrecomprado. Si ponemos un RSI, lo vamos a ver, ¿vale? Ya marcado zona de sobrecompra por encima del nivel 70. Las correcciones le están bajando este nivel. Bueno, podríamos aprovechar. Si vemos una zona de sobreventa por debajo del nivel 30, es cuando deberíamos o podríamos aprovechar alguna compra para este índice a nivel técnico. Si damos el salto a las materias primas, pues bueno, vemos cotizando al Brent por encima de los 62, cerca de los 63 dólares. Bueno, un mes positivo. Para este activo, bueno, con subidas de casi el 5%, está muy correlacionado al final con las bolsas, porque si hay una mayor demanda, pues bueno, el precio tenderá a aumentar, pero sobre todo un activo que en la próxima semana tendremos esa reunión de la PEC que nos marcará la estrategia para 2020, y bueno, muy clave la reunión o sus aliados con Rusia, que parece que no quieren reducir esta oferta. Entonces, pues bueno, un activo muy ligado a esa demanda y oferta, que todo apunta a que seguirá la sintonía de los mercados, ¿vale? Si analizamos el WTI, pues bueno, haciendo una forma triangular, llegando al pico, veremos qué desenlace tenga, pero bueno, muy ligado a esa reunión que tenemos la siguiente semana. El oro corrigiendo desde ese máximo del pasado mes de septiembre, una corrección que le está llevando a una caída de de cerca del 7%. Una correlación inversa está teniendo en estos últimos meses con respecto a las bolsas. Bueno, una corrección que, de ver acuerdos en cuanto al conflicto comercial, de ver esa incertidumbre, podemos aprovechar para más caídas. Si analizamos su último fuerte movimiento impulsivo, Fibonacci, bueno, estas caídas, en primer lugar, irá por el primer nivel del retroceso. 1427 sería lo más lógico para aquellos que estén aprovechando esa corrección. Y si damos el salto a las divisas, vemos como el euro frente al dólar se viene depreciando, bueno, desde febrero de 2018, una corrección de más del 12%, y sobre todo, pues bueno, un activo muy expuesto a las reuniones tanto de la Fed como del BCE. Parece que si los datos coyunturales en América continúan siendo positivos, pues bueno, al final el presidente Jerome Powell opte por no seguir reduciendo tasas de tipos de interés, ¿vale? Entonces esto podría provocar un alivio para la divisa
europea. Otras divisas, la libra frente al dólar cotizando el 1,29, la libra recuperando terreno después de las caídas producidas por ese Brexit. Activo refugio, como puede ser el franco suizo, también teniendo un buen comportamiento respecto al euro, aunque si analizamos el dólar frente a este franco suizo, vemos un fortalecimiento del billete verde desde el 12 de agosto. Este mínimo que marcó el 0,96, desde ahí se viene recuperando una subida de más del 3%. Vamos a dejar 2 minutos para si queréis elaborar alguna pregunta. Vamos a continuar con la pregunta de Víctor. El dólar australiano con el dólar. Bueno, aquí lo tenemos. Vemos cómo el dólar australiano se viene depreciando desde finales de octubre. Con respecto al billete verde. Bueno, puede ser que aquí hayamos tocado una zona de suelo y yo creo que la Fed con estos datos coyunturales pueda parar la reducción de cortes de tipo de interés y el dólar australiano pueda recuperarse hasta la zona de 0,68 y nunca perder de vista que pierda estos niveles que creo que son importantes. ¿Vale? Es un poco como vemos aquí desde XTB a este par. Pues terminamos con el análisis de este morning meeting. Muchas gracias a todos por la asistencia. Desearos un buen fin de semana a todos y bueno, que aprovechéis este viernes para el Black Friday y nos vemos en próximas entregas. Un abrazo.